RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. Hoy en este programa, a pesar de las situaciones que estamos viviendo en la coyuntura, si quieren llamar políticas, en toda esta situación, vamos a hablar de temas educativos, pero igual tenemos que informar algunas cosas o algunas cifras que están pasando en el ámbito educativo. Como bien saben, ya se han dado a conocer los resultados de la evaluación censal y los resultados, al parecer, si uno analiza fríamente, no son muy alentadores. Esto, lamentablemente o afortunadamente, dependiendo cómo lo veamos, va a traer más ruido a la situación educativa del país. Desde acá, desde este lugar, sí convocamos a que, en realidad, si bien los resultados no son favorables, es hora de poner una agenda común y avanzar, ¿no? Y no comenzar a retroceder y seguir el ruido que incluso en la Semana Santa hemos vivido, donde un expresidente se ha suicidado, por un tema que no nos vamos a profundizar, pero es bueno tocarlo porque en las escuelas seguramente esto está siendo abordado por los maestros y por los profesores. Y también sí saludo un estudio que el día lunes que ha salido en El Comercio sobre el Instituto Peruano de Economía, donde el presidente del Consejo Nacional de Educación, César Guadalupe, hace un análisis de los resultados de la censal, y como él menciona, y en esto coincidimos, es dónde vamos a poner los recursos y siendo más eficiente, ¿no? Porque a veces no solamente basta por aumentar el PBI o aumentar mayores recursos, sino hay dónde se hace y dónde se focaliza. Eso como mensaje para reflexión de nosotros y todos los radioyentes. Pero ahora sí vamos al tema educativo y tengo el gusto de acá de tener de invitada a Carmen Ibarra, Tita, conocida para el mundo de la educación. Tita es directora de la Fundación SM, pero tienes una larga experiencia en colegios, en instituciones, y hoy día hablaremos también sobre SM, sobre lo que hace la Fundación. Particularmente yo he sido beneficiado gracias a uno de los programas que de repente más adelante conversaremos y que me cambió la vida particularmente, y la mirada de ver la educación de una forma positiva y no solamente del lado negativo, que a veces es lo que usualmente lo hacemos. Tita, bienvenida, Hablemos de Educación, tus primeras palabras. Bueno, un saludo especial a todos los radioyentes, televidentes, y hay un saludo especial desde Fundación SM y del Grupo SM, ¿no? Gracias. Justamente empezamos, muchas personas dicen la Fundación SM, escucho la editorial o Ediciones SM, que son libros de textos y todo, pero detrás de ello hay una fundación, o arriba de ellos de repente hay una fundación que trabaja temas de educación. ¿Qué es la Fundación, Tita? ¿Cuánto tiempo está en el Perú? Cuéntanos un poquito para que los Claro escuchen. que sí. En primer lugar, SM es un grupo editorial, las siglas de Santa María, porque tiene un origen vinculado a la congregación marianista. Y de ahí viene un poco la historia de la fundación que les voy a comentar. En los años 37, hace 81 años, ¿no? Ya los marianistas como maestros de escuela, porque la fundación y el grupo editorial nacen de la escuela como maestros de escuela, ellos trabajaban sus materiales y luego en algún momento, dado el éxito que tenían estos materiales como un elemento de enseñanza, aprendizaje para los alumnos, deciden hacer una imprenta y posteriormente una editorial. Pasan los años, este trabajo de los hermanos y sacerdotes marianistas es exitoso, y en los años 1977, deciden, dada la labor y la orientación de la congregación, además, en crear una fundación. Y es así que surge la Fundación SM,
una entidad educativa cuyo capital fundacional es el grupo editorial. ¿Con qué objetivo? El objetivo es que las utilidades recibidas por la congregación de esta tarea tan hermosa que era el trabajo de materiales educativos, estas utilidades pasaran a beneficio de niños, de jóvenes, de poblaciones más necesitadas en cada uno de los países donde estuviera el grupo SM. La editorial surge en España en primer lugar, pero a estas alturas de la vida ya SM como grupo y como fundación están en 10 países, ¿no? España, están en América del Norte, está en México, Centroamérica, en Puerto Rico y República Dominicana, en Ecuador, que es el último país donde hemos llegado, está en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, y de esta manera hay un crecimiento a nivel de Iberoamérica. Sí, perfecto, sí, la fundación. Qué interesante lo que nos cuentas también, como un grupo de hermanos, en este caso los hermanos marianistas y los padres marianistas, comienzan a generar todo esto en España, entiendo yo, como el uso de los textos escolares, los materiales educativos en general, pero la proyección que han tenido y la visión ya hace muchos años es que de las utilidades que esto da, porque una empresa nunca se hace para no ganar nada. Claro. Pero lo interesante es que lo que se hace es para algo, para retribuir incluso a zonas donde de repente no llegan sus textos escolares, no son comprados, hay que decirlo así a los que nos escuchan, pero apoyas a temas educativos en general en los países que están presentes. Es decir, ganan, y lo que se gana va directamente a pagar los costos, obviamente, que implica, y el resto se da a proyectos de la fundación, que justamente hay una serie de proyectos y una serie de trabajos que hacen seguramente. Esto, en general, esta filosofía de los marianistas, pocas veces se ha visto, ¿no, Tita? O sea, no sé si hay otra institución que manejen de ese estilo, que tengan unos materiales y también tengan una fundación detrás, que es el ente rector prácticamente, es el espíritu, la razón de ser de la fundación y las ediciones, porque incluso su eslogan lo dice también, ¿no? Así es. ¿No? La educación nos mueve, dice. Entonces, eso, no sé si hay otras experiencias, ¿tú conoces de algo? Las que conozco son de empresas que son propiedad privada, ¿no? De alguna asociación o de una persona. Hay diferentes. Sí, o sea, pero no se escucha mucho. Y acá en Perú, la Fundación SM, aterrizando un poco, porque en España, y de hecho en Iberoamérica, se ha dado, particularmente yo he participado de un programa que es de toda la fundación, ¿no? Y ya, como decir, espérense que el siguiente bloque vamos a conversar sobre ello, pero qué interesante, llegan a Perú ya hace algunos años. ¿Hace cuánto tiempo están en Perú? A ver, aquí en el Perú desde el 2008, 2007, o sea, tenemos ese tiempo. Sin embargo, la fundación está presente, trabajando y patrocinando proyectos peruanos desde el 2001, porque habían, ya sea asociaciones, ONG o alguna congregación que mandaba a España un proyecto, una propuesta, y ya sé, desde el 2001. O sea, desde el 2001 la Fundación SM apoya a Perú, sin necesidad de que los recursos educativos, los materiales educativos salgan a la venta, por decirlo así. Ya en el 2007 llega como ediciones. Y comenzamos a trabajar fuerte ya 2009, ¿no? 2009 sí. Propiamente, y a partir de ahí se han hecho muchas cosas. Y en Perú la Fundación, Tita, ¿qué trabaja? ¿Qué está haciendo actualmente? A ver, te cuento un poco. La Fundación SM tiene 4 líneas de trabajo. Una es la formación de docentes, de maestros, directivos, ¿no? La segunda línea de trabajo es el promover la investigación educativa. Una tercera línea importantísima de trabajo es la promoción de la lectura y de la escritura. En este punto, por ejemplo, SM y la Fundación desarrollan lo que se llama el Premio Barco de Vapor, es conocido, que es un premio que ya en el Perú viene desarrollando. Estamos desde el 2009 también. Se da en la Feria del Libro, ¿no? Así es, desde el año pasado. Antes se hacía en la Biblioteca Nacional, somos ahí socios, colaboradores con la Biblioteca Nacional, pero ya desde el año pasado es en la Feria del Libro.
Este premio Argo de Vapor fue creado por la Fundación en España y se replica en todos los países de Iberoamérica con la finalidad de buscar, promover, incentivar autores locales, ¿no? Autores jóvenes o mayores, pero lo importante es promover la literatura local. Y la cuarta línea de trabajo es justo el patrocinio de proyectos de terceros, ¿no? Quién sabe, cuando me preguntaba desde cuándo está, la fundación está desde el 2001, ¿por qué? Porque patrocinó proyectos educativos presentados por distintas organizaciones. Por otras organizaciones, otras puede ser congregaciones. Una congregación, con los jesuitas venimos trabajando muchos años, o sea, diferentes entidades enviaban sus proyectos, eran evaluados y luego se aplicaba, ¿no? Un Perfecto. apoyo. Y en Perú actualmente tienes estas 4 líneas. Tenemos estas 4 líneas. ¿Qué proyectos tienes? Que para que la gente lo conozca, porque Claro. quiero que sepan, no solamente son en Lima, señores. No. Tienen muchos proyectos de regiones, ¿no? A ver, tenemos primero 2 proyectos globales, proyectos que surgen de la iniciativa de la Fundación. Uno se llama Escribir como Lectores. Este es un proyecto que tiene 10 años, el año pasado fue el aniversario número 10. Es un proyecto que surge en España con la idea de desarrollar la lectura y la escritura, sobre todo en Perú, Chile y Argentina. En algún momento Argentina y Chile se retiran y Perú continúa trabajando, y este es un proyecto, justo he traído yo para dejarte el libro de Escribir como Lectores, se llama el proyecto. Es un proyecto que lo que busca es trabajar con niños de colegios estatales, ¿no? El tema, formar comunidades letradas, lectoras, y comunidades, niños y jóvenes que también aprendan a producir textos. Y esos textos van desde la narración, textos narrativos o textos poéticos, dibujos, o sea, todos los lenguajes que tienen los niños y jóvenes para expresarse, partiendo de la lectura de una obra literaria de un autor peruano. Esa es la clave, un autor peruano publicado, en este caso porque les hacemos llegar a todos los niños y jóvenes que participan en este proyecto un ejemplar del cuento, de la historia que van a trabajar, y reciben también la visita del autor. Por eso es tan importante que sea un autor peruano que pueda acompañarnos, pueda tener un contacto directo con sus lectores, y la verdad es que es una experiencia hasta ahora, en estos 10 años, muy valiosa. No, muy valioso. Y mire, voy a leer una frase, acabo de abrir el libro, y una frase, la primera que sale a la vista, que es importante. Por eso el tema educativo hay que verlo de manera propositiva, como yo siempre digo, y dicen, lo necesario es preservar en la escuela el sentido de la lectura y la escritura. O sea, preservar. Mira lo que está diciendo. No está diciendo, lleguen a las competencias. Sí, hay que llegarlas, pero que primero que persevere. Tienen como prácticas sociales para lograr que los alumnos se apropien de ellas y puedan incorporarse a la comunidad de lectores y escritores, para que lleguen a ser ciudadanos de la cultura escrita. Qué importante, ¿no? O sea, que los chicos lleguen a ser ciudadanos. O sea, en el trasfondo está un tema de valores, hay un tema de tema humano, obviamente, la formación. No me está hablando de cuáles son las estrategias para que los chicos lleguen a los índices de comprensión lectora, o que está de moda, por decirlo así, o los altos estándares. Seguramente que sí, pero va más allá de eso, ¿no? Así es. Aquí con este proyecto también trabajamos lo que es nuestro objetivo desde Fundación, formar personas íntegras con valores, ¿no? Y entonces a través de la lectura, la producción escrita, pues desarrollamos ese tipo de valores importantísimos. Este Escribir como Lectores, les decía, cumplió el año pasado 10 años. Ahora nuestros autores estrellas son Óscar Colchado y Percy Galindo, que nos vienen acompañando. Este año inclusive, pues en unas semanas, vamos a ampliar el radio de acción de este proyecto. Nos vamos a Tacna porque vamos a trabajar con el Colegio Niña María, con la profesora Mónica Lanchipa y un equipo de docentes. Vamos a trabajar esta experiencia en Tacna,
y venimos desarrollando ya con muchísimos colegios estatales el proyecto. Como sé que Mónica va a escuchar este programa, hay que mandarle un saludo a Mónica. Mónica fue una compañera mía de un programa que tuvimos la suerte, y ahora lo más adelante lo vamos a tocar, claro, definitivamente, ¿no? Que es una gran maestra que trabaja con niñas en Tacna, ¿no? Una maestra que incluso ha ganado palmas magisteriales, me parece. Sí, las palmas magisteriales. En un grado, pero no me acuerdo qué grado, pero ha ganado palmas magisteriales. Es una mujer que se está sacando la mure por el tema educativo. Esa es la palabra. En su colegio está haciendo una obra silenciosa, pero ahí va avanzando. Muy importante, efectivamente. El otro proyecto global, justo es el que tú estabas haciendo referencia, se llama Líderes Transformadores de la Educación. Cuando yo hablo de un proyecto global, es, como el caso de Escribir como Lectores, proyectos que en este momento son iniciativa de Fundación España, pero que se desarrollan fundamentalmente en los 10 países iberoamericanos. Líderes Transformadores de la Educación también ha sido una iniciativa de un equipo, ¿no? En España, y lo que se buscaba era convocar a gente joven, líderes que estuvieran liderando proyectos educativos o vinculados a educación o a la formación de niños y jóvenes en sus países e integrar este grupo, unirlo, trabajar en equipo y poder en la interacción, en el compromiso y en el compartir experiencias, pues justamente ir formando todo un equipo valiosísimo para transformar la educación en cada uno de los países. Sí, justamente yo tuve la suerte de participar de este programa en la segunda edición, donde tuve la experiencia de conocer, graciosamente hay que decirlo, gente de toda condición, no necesariamente por venir de un ámbito fundacional religioso católico, no quiere decir que vaya personas que de repente no son muy cercanas al tema católico, pero humanamente nos une muchas cosas, ¿no? El tema de la humanidad y el tema de los valores. Y me acuerdo claramente que tuve la suerte de compartir incluso con dos religiosas, ¿no? Blanca y Vero de México y Blanca de Puerto Rico, haciendo obras cada una en lo suyo extraordinarias, pero también como el jesuita de Ecuador, el hermano, que es hermano jesuita, no es sacerdote jesuita, como otros que trabajaban en otras áreas de política educativa, de arte, y otras incluso trabajando en zonas rurales de Colombia, ¿no? Rubén Darío y Emperatriz, o sea, no mencionar a todos, realmente los compañeros que tuve, fue un programa que impacta realmente significativamente, a mí particularmente me impactó, y seguramente en el siguiente bloque lo tocaremos, pero cuéntame un poquito más a nivel macro, depende de la fundación, estos dos programas que me dices, ¿son alguno más global o estos son los dos? Esos son los más importantes, aunque bueno, ahora estamos trabajando con el tema de los jóvenes, ¿no? La fundación ha creado el Observatorio de la Juventud, ¿no? Tenemos además un portal importantísimo que se llama Eduforix, pero sobre todo los jóvenes se han convertido en el centro de atención para poder trabajar con ellos como los responsables, los líderes, ¿no? Para el cambio futuro y para el cambio educativo. Ese programa escuché mucho cuando estuve en España, y creo que en España ya han hecho estudios sobre el tema de jóvenes. Seguramente en algún momento llegará a América Latina pronto, y es muy interesante, ¿no? Cosa que el Estado ni siquiera en Perú, por ejemplo, lo ha desarrollado, ¿no? Es algo que vendría muy bien para saber por dónde van los jóvenes. No, definitivamente, nosotros ya lo tenemos en agenda, es el Observatorio de la Juventud y la investigación. Ya efectivamente en España se ha trabajado y se ha publicado el estudio sobre jóvenes. ¿Qué piensan los chicos desde 15 a 24 años, 25 años? ¿Qué cosas, cuáles son sus ideales, sus valores, qué expectativas tienen de la vida? En este momento hay todo un formulario, un formato de preguntas que lo ha preparado un equipo especial y ya se ha aplicado la encuesta en México, se está aplicando en Chile, se ha aplicado en Colombia. Para Perú el próximo año, el 2020, para llegar con muy buena información al Bicentenario. Efectivamente el 2020 trabajamos nosotros esta investigación. Eso va a ser riquísimo porque va a ser un insumo que incluso
para política educativa, y yo diría, para lo que está haciendo el Consejo Nacional, incluso educación de cara al 2036, el proyecto educativo nacional va a ayudar muchísimo, definitivamente. Pero bueno, vamos a una pausa, Tita, para que nos sigas acompañando, y vamos a entrar de lleno ya a algunos programas, incluso compartir contigo la experiencia que tuvimos en este gran proyecto de líderes transformadores de la educación. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos con Hablemos de Educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación. Estamos conversando con Carmen Ibarra, directora de la Fundación SM, Tita para los amigos, y estábamos hablando, Tita, de los grandes proyectos que ustedes tienen como fundación. Hablamos del Observatorio de los Jóvenes, que para el Bicentenario va a ser de insumo definitivamente para lo que el país necesita, que ya lo han hecho en otros países, y espero que ya nos has dicho que para el 20 comienza, y el 21 tendremos ese insumo. Incluso para el cambio de gobierno ayudará mucho para que los que gobiernen este país tengan una política más clara sobre los jóvenes, que cada vez crecen más, no solamente en el ámbito urbano, sino también en el ámbito rural, no solamente en Lima, sino también en regiones. Pero vamos al programa que hablábamos de líderes transformadores de la educación, lo cual particularmente lo toco porque yo lo he vivido, ¿no? Entonces, y a veces es bueno, como decíamos en las reuniones que tuvimos en los talleres allá en República Dominicana y después en Barcelona, no solamente hay que quedarnos con lo que nos dieron, sino hay que darlo y brindarlo en la medida que podamos. Y creo yo que este es uno de los medios por lo cual uno puede brindar, aparte de los trabajos que hacemos el día a día, y empezando por casa, yo digo, ¿no? Empezando por casa, por estar el tiempo con la familia y con los chicos y con la esposa. Este programa Líderes, ¿cómo nace la idea? Javier, que es el presidente, el director general de la fundación, ¿no? Estuvo con nosotros. Es una apuesta muy grande, porque es una cantidad de recursos que también ustedes brindan a todos los que vamos a estos cursos, que la verdad son espectaculares, y nos movemos de varias partes del mundo. O sea, así es. Eso es una logística muy grande, y eso es gracias a porque muchos, hay que decirlo así, optan por comprar ediciones SM, y esa utilidad va para que nosotros nos formemos, señores. Así es. O sea, eso hay que decirlo claro, porque no es una editorial que dice, ya la editorial, los libros se los llevará el gerente general. No, señores, llega a una cuenta y se reparte, y gracias a ello, el que está sentado acá ha sido partícipe de eso. Así es, o sea, es testigo presencial. Líderes transformadores de la educación era el gran sueño, efectivamente, de Fundación, de Javier Palop, que es el presidente, y de todo un equipo de profesionales que acompañan a la Fundación. O sea, Joan Quintana, quien tú has conocido, con toda esta propuesta de educación relacional, ¿no es verdad? ¿No? Hay una serie de profesionales, pues lo que buscan es, partiendo de un insumo fundamental, que son estos jóvenes que ya son líderes en sus países, que ya han tenido iniciativa, que están trabajando por la educación, justamente reunirlos y compartir. Ahora que está tan de moda el aprendizaje colaborativo, esto es una muestra, ¿no?, de esta experiencia, de sentarlos y de pues conversar, compartir, generar ideas nuevas a partir de ese intercambio de realidades, ¿no? Sí, y hay que decirlo, y de repente con eso no quemarle la película a las próximas ediciones, seguro que habrán, pero una de las cosas, esta es la segunda edición, porque hubo una primera, sí, y que también fueron peruanos, sí, y fueron de otros países, y ahora hubo una segunda edición que tuve la suerte de compartir con Mónica y también con Paul Neira, ¿no?, que es del Consejo Nacional de Educación. Tuve la suerte de estar con ellos ahí en este programa, pero lo importante que hay que decirlo es que lo primero que se habla de un programa de líderes no es sobre educación, no fue sobre educación. Lo primero que hablamos fue sobre nuestra historia personal. Así es. Empezamos con nosotros, porque el líder no es el que lee un libro y a partir de ahí paporreteo lo que es ser un líder, sino comenzó a interpelarnos, ¿no? Ahora que está famosa la palabra interpelación, para nosotros, a decir, oye, ¿qué estamos haciendo? Hacia dónde queremos desarrollarnos, cuál es nuestra historia dentro del proceso. Y ahí Joan, creo que tú me has mencionado, fue fundamental en su proceso como psicólogo y facilitador. Y lo curioso, señores, es que éramos personas desconocidas. Así es. Totalmente desconocidas de diferentes países,
y en menos de 2 o 3 horas parecíamos que nos conocíamos de años. Hasta ahora nos mantenemos una relación y tú eres testigo de eso. Sí, sí. Creo que eres testigo por el chat que tenemos, por WhatsApp, gracias a la tecnología, y seguimos saludándolos por cumpleaños, saludándolos por los logros que van consiguiendo, ¿no? Eso no es gratis. No, y efectivamente fue una experiencia interesante porque nosotros desde Lima teníamos que escoger los candidatos, pero no sabíamos quiénes iban de otros países. Entonces, es partir de la persona, abrirle el corazón y generar un reto de bueno, ¿por qué estás acá? ¿Qué es lo que piensas hacer? Creo que por ahí quien no se transforma interiormente no puede ser un líder transformador. No sabe lo que da, no sabe lo que da, y lo digo como experiencia particular. Después de ese primer encuentro, yo regreso a Lima y tomo varias decisiones particulares. Incluso mi esposa me dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te han dado allá? Fue más efectivo que un retiro espiritual, algunos dicen, pero sin desmerecer al tema espiritual, pero fue muy importante. Y ya lo que se vive en Barcelona fue no solamente lo mágico, sino porque estuvimos en la Sagrada Familia, y lo comento como neto y te lo agradezco, y públicamente. Tú sabes que en Sagrada Familia yo tuve la suerte de encontrarme con mi padre en la Basílica. Mi padre también fue de viaje y no sabía, porque nos comunicamos siempre, pero él me dijo que se iba a ir a Europa y yo estaba en Europa en ese momento, y justo ese día que llovió, fue todo residencial, me acuerdo, Sí, sí. y fuimos a la Basílica de la Sagrada Familia, estoy viendo el altar y lo encuentro a mi padre. O sea, eso no hay coincidencia. Yo le llamo, bueno, soy hombre creyente, diosidencias, pero ¿qué es esto? O sea, y, bueno, gusto saludarlo, ¿no? Tantos kilómetros de distancia y nos encontramos en un lugar tan significativo, yo le llamo, para la humanidad, ¿no? Como la Basílica de la Sagrada Familia. Pero la verdad, lo que vivimos durante estos 2 encuentros, no quiero quemar la película para los que puedan vivir más adelante, pero deja como una sensación de, primero, alto, sácate las máscaras que tienes, ¿no? Porque a veces llegamos con muchas máscaras y no, yo soy político, yo soy consultor, soy ahora conductor de radio, eres de todo, ¿no? De televisión, o incluso soy profesor, pero al final somos seres humanos. O sea, si así entendiéramos, yo digo, la educación, y entendiéramos la política, incluso, no estaríamos en los proyectos que estamos ahora. Definitivamente. O sea, hemos olvidado qué somos. Nos hemos olvidado completamente, y eso es lo que hace que una fundación como ustedes apuesten por esto y comience a transformar a la gente y decir, oye, regresa a tus raíces, ¿no? Entonces, no solamente es el viajecito que tú te quedes, ustedes dirán, República Dominicana, estuvo bonita la playa. No playa, señores, nos fuimos a un bosque, a conocer un lugar lejísimos de la ciudad de Dominicana, parecía un retiro, a un río, ¿te acuerdas? Jarabacoa se llama el lugar en República Dominicana, y hay que darle gracias a la creación, como quieran. Era un lugar magnífico para la experiencia que teníamos que vivir, ¿no? Y cada detalle, cada conferencia, cada charla, cada compartir fue muy significativo. La verdad que yo no lo he visto en ninguna fundación, de lo poco o mucho que puedo conocer sobre el tema educativo, no lo hay. Y como cuando yo bajé del avión y te vi a ti, lo vi a Alberto, que es el director de SM aquí, le dije, bueno, andado de clavo. Usted no lo tiene nadie. Y con esto pueden transformar realmente vidas. Señores, sinceramente les digo, vaya, algunos del Congreso y algunos del Ejecutivo que se vayan allá, les ayudará un poco a bajar las revoluciones que se tienen hoy por hoy, creo yo. No sé qué opinas sobre eso. Bueno, es una experiencia realmente muy valiosa. Estamos efectivamente en la segunda promoción. Imagínate. Pero somos como 50, ¿no? Sí, pero este año justamente va a haber una reflexión porque hay que ir a paso lento. Son tan importantes los cambios que se esperan, tanto a nivel personal como de la comunidad educativa, que vamos despacio para hacer las cosas bien, reflexionadas, ¿no? Ya tendremos dentro de algunos años un buen equipo de Perú como para trabajar. Sí, un equipo acá para poder hacerlo aquí, porque la verdad es que la sensación que tengo, y hay que compartirlos y no lo puedo transmitir de repente con palabras, es hay mucho detrás para poder aportar, y eso es importante. Eso es importante porque te olvidas que es tuyo y es de todos. Así es. Y te comprometes porque al final es de todos este trabajo, ¿no? Que es tu responsabilidad, pero también de todos para poder avanzar, ¿no?
las sinergias que se dan, independientemente que después que en cada país donde vayas tienes amistades ahora y tienes dónde visitarlos y dónde cobijarlos, incluso si ellos vienen o tú vas, ¿no? Eso, muy importante el programa de líderes, la verdad, y sí creo yo que es una experiencia que sí pido a petición, a ver, ustedes vean, son los dueños al final de la pelota, yo, pero sí hay que darlo a conocer mucho más, creo yo, en ámbitos educativos, en el mundo privado, en el mundo público. Así es. Porque solamente dándolo a conocer, muchos se van a decir, oye, aguanta, ¿esto hay? ¿Cómo es esto? Hoy que trabajo en una red de colegios yo, y no quiero decir nombre para no decir Cherry y todo, pero eso es lo que necesitan mis directores. Claro. E incluso mi jefe, que son mis gerentes, si me escuchan. Porque si no son... No, efectivamente, esa es una responsabilidad, por eso desde Fundación vamos con cuidado para hacer las cosas bien. Perfecto. Eso es lo que nos interesa. Bueno, Tita, ya hemos hablado bastante sobre líderes, sobre la fundación. Vamos a una pausa y vamos a hablar sobre los proyectos también que vienen. Sí. Y que la gente sepa y en qué zonas más están, porque es importante. Has mencionado Tacna, creo que Piura también han estado. Y vamos a ver otros lugares donde se están trabajando y qué proyectos, porque hay que felicitar el trabajo que vienen haciendo y también esos maestros que están comprometidos por la labor educativa. ¿Listo? Vamos a una pausa y regresamos con Hablemos de Educación. Bien, queridos amigos, regresamos a Hablemos de Educación gracias a Red de Comunicación Regional. Estábamos tocando el tema de la Fundación SM aquí en Perú y bueno, había dado parte de mi testimonio en el segundo bloque sobre el tema del programa de líderes educativos, totalmente distinta a cualquier versión que usted ha podido tener en otros lugares. Y hablamos ahora, Tita, sobre los proyectos que tiene la Fundación o los que han tenido aquí en Perú, para que nos comentes un poquito, para que sepan la diversidad que hay y qué proyectos vienen, ¿no? Para acabar la entrevista y seguir. Efectivamente, en esas 4 líneas de trabajo que yo les mencionaba, en realidad ahí están los acentos importantes. Desde Fundación SM hemos trabajado primero proyectos de formación de profesores, el escribir como lectores, que es el proyecto global, así como un proyecto Run Run, que ahora les comentaré. Estamos abocados a formar maestros. Los maestros de la escuela pública son tantísimos y las horas de capacitación no se dan abasto a veces para poder trabajar. Entonces ese granito de arena que podemos hacer desde la empresa privada es fundamental. En el caso de escribir como lectores, se capacitan los maestros del área de comunicación para todo el tema de plan lector y uno se da cuenta que el proyecto va y que el proyecto gusta porque son los directores y los mismos maestros involucrados los que te dicen el próximo año regresen para seguir trabajando. Quiere decir que ellos saben que son más horas de trabajo con sus alumnos, que el directivo tiene que estar atento a un programa diferente, pero va aceptándolo. En el caso ya de proyectos de terceros, pues también el tema de formación docente, tenemos proyectos, por ejemplo, con Caritas Graciosas, con la Asociación Civil Caritas Graciosas, y con ellos formamos los maestros de inicial. Tienen toda una experiencia importante, que trabajan en Villa El Salvador, en Pachacamac, en Punta Hermosa, en Ventanilla también, de formación de maestros en lo que se llama el programa de investigación en el aula. Hacer que los niños pequeñitos de los centros de inicial tengan una actividad distinta, además de su psicomotricidad o de las actividades con material concreto, que aprendan las bases de lo que es el proyecto de investigación, hacer sus hipótesis, probar y luego tener resultados. Ese con Caritas Graciosas. Tenemos también proyectos de formación de maestros con Comunidad Villarregia en la zona de San Juan de Miraflores, ¿no? Que formamos también maestros, por un lado, maestros de inicial, ellos tienen centro de educación inicial, pero también con formación de maestros de un CETPRO para jóvenes, ¿no? Que es muy importante formar a los jóvenes de esa zona en algunas actividades. Algunos oficios. Eso es, necesitamos hoy por hoy. Tienen un programa de panadería que es buenísimo. Sí. También tenemos, por ejemplo, la formación de las maestras
del Colegio La Alegría en el Señor, que es un colegio en La Molina, sin embargo que es de acción conjunta porque tiene maestros del Estado, pero lo peculiar de este colegio, que viene trabajando hace muchos años, es para chicos con problemas motores, ¿no? Esos niños, ahí no hay inclusión, tienes que tener una escuela que esté muy bien adaptada y condicionada para recibir niños con problemas motores, motrices, lesiones cerebrales. Sin embargo, su nivel de desarrollo del pensamiento está bueno y se puede trabajar con ellos, ¿no? Ahí también formamos a las profesoras porque viene una maestra primaria o de secundaria, pero hay que darle estrategias para trabajar con estos alumnos. ¿Y en regiones cuáles son? En regiones hemos trabajado mucho, bueno, con jesuitas en la zona sur, en el Cusco, con jesuitas dos, Cusco y Piura. En el Cusco, en la zona de Andahuaylillas, de Urcos, formación, por un lado de profesores, pero sobre todo implementación de bibliotecas para promover la lectura y escritura, y hay un proyecto hermosísimo en el norte de Piura que se llama CANAT, que es un proyecto que vienen trabajando este equipo con el liderazgo del director del Colegio San Ignacio, Loyola, y lo que buscan es... Está en la ciudad de Piura mismo. En la misma ciudad de Piura, está al lado del mercado. Sí, ¿no? sí. Entonces, ellos lo que hacen es invitar a los niños que están trabajando en el mercado y que han abandonado la escuela para que vayan a pasar horas y que tengan la posibilidad de recibir una actualización, ¿no? educativa. Tienen varios proyectos, ahí la responsable, la DIR es Gaby Rentería. Ellos tienen proyectos para niños pequeños, medianos y chicos mayores también, ¿no? Ese es un trabajo. Luego, en la zona también de Tacna hemos trabajado con Cristo Rey, con un centro Cristo Rey, con los marianistas en su momento. También trabajamos en la zona de Otusco, ¿no? Donde está ahí la obra de Padre Chaminade también. Y bueno, en Lima, en Conos, fundamentalmente, ¿no? Sí. Es importante conocer ahora la pregunta del guión, ¿no? O si quieres salirme del libreto. ¿Qué pasa si una institución, gracias a RCR, nos escuchan y nos han escuchado alcaldes, gobernadores, y a veces dicen, no tengo proyectos, no sé qué proyectos presentar, porque son los clásicos que presentan. Y ven uno de estos proyectos y dice, oye, yo quisiera hacerlo. Es posible que la fundación los pueda, no apoyar, sino ellos tienen los recursos, por ejemplo. Justamente, este año, por ejemplo, hemos tenido cantidad de pedidos de apoyo, de patrocinio. Sin embargo, no nos da la vida para todo. Y es una acción que estamos trabajando desde Fundación ahora, que los proyectos sean sostenibles en el tiempo. Y hoy más que nunca necesitamos socios estratégicos que nos acompañen, que sean colaboradores con nosotros en darle la mano a otros que más necesitan. Invito a las autoridades, por ejemplo, en Piura, y vamos a conversar después segura, porque en Piura, el gobernador de Piura, por ejemplo, lo que he escuchado en su gerente de desarrollo social, está interesado justo en el tema de alfabetización, le llaman ellos, que no pierdan las escuelas en zonas rurales y todo, pero tienen metodología, no saben cuál. Y ustedes ya tienen una en la misma ciudad de Piura. Así es. O sea, y ellos tienen los recursos. Así es. O sea, ellos tienen el dinero. El buen cristiano hay que decir, ellos tienen el dinero, pero a veces no tienen qué se hace, cómo se haría, qué equipo necesitas, cómo sería. Y ustedes tienen todo eso como know-how que les pueden brindar y ellos puedan ejecutarlo, ¿no? Definitivamente, ahí la unión hace la fuerza. Así Lo que tenemos que hacer es compartir, conocer y apoyarlos, ¿no? En el compromiso. Perfecto. ¿Y qué proyectos más están visionando más adelante que podamos saber en exclusiva? Ahorita estamos comenzando un proyecto, bueno, el de escribir como lectores que les mencionaba en Tacna, que va a ser importante, y estamos también abriendo puertas y justamente con socios estratégicos. Este año tenemos con Fundación Pachacútec, ¿no? Que tiene esta obra magnífica de Gastón Acurio y de todo el equipo de la Fundación Pachacútec, y apoyar en la implementación con otros socios estratégicos las bibliotecas del centro educativo que hay. Estamos trabajando con Fundación Vicky Machay, con De Vida, con Carmen Macías. Ahí hemos tenido una reunión también para apoyar la zona de Ayacucho. Luego, pues
tenemos con UNESCO un par de trabajos muy interesantes, eso en el área de investigación. Estamos trabajando con UNESCO para apoyar 2 proyectos con miras también al bicentenario, uno sobre patrimonio, ¿no? Cultural, y el otro una investigación hermosa que se va a hacer sobre las tablas de Sarwa. Así que vamos avanzando. Tenemos muchos retos, porque te digo, este año hemos tenido cantidad de pedidos de proyectos para hacer, y bueno, vamos en eso. Me consta que tienen una cantidad de proyectos, incluso en uno que voy a ser parte para una investigación también sobre innovación educativa, sobre innovación sistémica de educación, que eso no lo hay. Usualmente hay diversas innovaciones, pero como sistema educativo, como sistema en la escuela, hay pocos estudios sobre eso, y creo que va a ayudar mucho. Es un proyecto un poco más largo de repente, pero va a ayudar mucho como insumo para decir al Perú, bueno, estos son los lineamientos de una investigación sistémica de innovación, y qué es escalable y qué no también muchas veces. No, y además, una cosa que para nosotros es una tarea que vamos a comenzar, es conocer, seguir poniendo en valor las experiencias educativas, pedagógicas que hay en muchos colegios. Esta frase, la educación nos mueve, y la escuela que queremos es que nos va a obligar a salir fuera y mirar esas experiencias, ¿no? Definitivamente, esto es una tarea de todos, y justamente espacios como estos que a veces uno dice, pucha, ¿para qué? Pero vas comenzando a sembrar y va llegando a personas, y tengo el conocimiento que el programa, por ejemplo, se pasa en lugares del Perú en hora estelar. Así. Y los padres escuchan estos mensajes porque es distinto. No les hablamos, incluso los invitados que vienen, de temas que ya van a ver en la televisión o van a ver en la radio todos los días, sino temas que puedan ayudarles a su formación como padres, como docentes, como directivos, como autoridades locales o regionales, pero también poniendo en valor algunos proyectos que uno se va a dar cuenta por las relaciones que tiene en el sector, y que nadie los conoce o los conocen poco, y hay que dar a conocer, porque creo que es bueno dar a conocer, porque son soluciones que podrían estar necesitando algunas regiones y algunas autoridades que este año tienen el 60% del presupuesto público. Así es. O sea, plata no es un problema, ¿no? No voy a decir otras frases feas que se escuchan sobre la plata, pero el recurso no es un problema. Yo creo que es la ética, el tener claro qué cosas se quiere hacer, y ser responsables, y aparte de ser responsables, saber cómo comenzar a ejecutar paulatinamente. Y hay que entender que en educación, y ustedes mismos nos han dicho durante toda esta entrevista, lo que nos están diciendo es, para trabajar en educación se trabaja paulatinamente. No es de noche a la mañana, ¿no? Voy a citar a nuestro querido Alberto, al director del CIME, no es de frente un Ferrari, como él dice, ¿no? Sí. Esa es su frase, ¿no? Es otra marca de carro, para no decir que para no denigrar a esa marca de carro, no es esa. No es un Ferrari de frente, hay que ir poco a poco para llegar al Ferrari que queremos que sea la educación peruana, pero por eso hay que dar a conocer y dar temas propositivos, creo yo. Este es un espacio, por ejemplo, para ello. Una reflexión final, Tita, para los que nos escuchan, y de todas maneras te comprometo para una próxima reunión, ¿no? Para que me digas cómo van. Para venir a contarles cómo vamos con los proyectos. Por supuesto. Yo creo que la reflexión final es que todos somos educación. El trabajo de todos y cada uno es fundamental. Estamos formando personas, estamos formando a los pequeñitos, a los niños, a los jóvenes que van a ser el futuro de nuestro país. Así que por ahí es el compromiso fundamental, ¿no? Muchísimas gracias, Tita, por estar aquí en este espacio, darte el tiempo en tu agenda, y con nosotros es hasta una próxima ocasión, queridos amigos. Como reflexión final les puedo dejar lo que decía este es el eslogan, ¿no? Una comunidad que lee, hay que leer, que es importante, conversa y escribe, y también se desarrolla como buenos ciudadanos. Busquemos eso, señores, en la educación de nuestros chicos. Usted, maestro que nos escucha, que está en el aula, usted, directivo que gestiona y dirige la escuela, usted, padre de familia, o usted, alumno. No estén esperando que todo llegue desde arriba, porque no es así. Hay que desarrollar con lo que tenemos y podamos de la mejor manera, y ser siempre éticos y responsables con las
obligaciones, por llamarlo así, o lo que nos toca hacer en este momento. Solamente así vamos a poder crecer como nación y ejemplo a estos próximos estudiantes. Muchas gracias a ti, Tita, y gracias a la Fundación por lo que está haciendo en el Perú. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta pronto, queridos amigos, por Hablemos de Educación. Muchas gracias, Gustavo. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.